ADN Wellbeing. Es un consultor experimentado con más de 30 años trabajando en todo tipo de industrias a lo largo y ancho del país. Y también nos acompaña Jorge Mérida, que es experto en gestión psicosocial y salud mental en el trabajo. Jorge Mérida, Jorge Ramírez, bienvenidos a este programa. Y Muchas bueno, pues gracias. para iniciar, quisiéramos ir dando un poco de contexto sobre este tema para llevar a los beneficios y hablar primero sobre la competitividad en este contexto, en este marco de la industria de la manufactura. Jorge Ramírez, ¿podrías ayudarnos a definir qué es la competitividad y cómo se relaciona, cuáles son los indicadores que se relacionan con la industria de la manufactura? Adelante, Jorge, por favor. Cómo no, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación y bueno, entender cómo es que los factores y la gestión de los factores psicosociales va a apoyar a la competitividad de la industria manufacturera, creo que es un punto fundamental. No es algo que esté separado la parte humana, la parte de gestión psicosocial del resultado mismo. Y desde ahí me gustaría entender un poco la parte de competitividad. Eh, un primer elemento sería considerar que la manufactura en México representa aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto, lo cual da como resultado la gran cantidad tanto de trabajos como de familias, como de productos que se generan desde este sector. Otro elemento importante es de que esa competitividad no es otra cosa más que la manera en que se presentan esos productos y esos servicios a nivel nacional y a nivel mundial. De ahí la parte de competitividad. Ya en su momento, la ventaja absoluta que manejaba Adam Smith y la ventaja competitiva o comparativa, más bien, que manejó después David Ricardo, implicaban que los países tenían diferencias particulares que le permitían ser más accesibles o más eh, aspiracionales que otros, ya sea por sus materias primas inicialmente. El concepto de competitividad creo que ha tenido en años anteriores, y de ese es mi punto de vista, a veces un aspecto depredador, ajá, donde el grande se come al chico. Y después se mencionó que más bien eran las que se movían más rápido la que se comía a la grandota. Por eso me gustaría partir de un concepto de competitividad un tanto cuanto más cercano. Sí, la competitividad tiene que ver con aspirar algo, con ir al encuentro de un objetivo común. Uh-huh. Es una aptitud para resolver algo. Competencia, que le hemos enfocado a competir uno contra otro, tiene su origen en la aptitud para resolver con eficiencia algún dominio del conocimiento o de la acción. De tal manera que eh, si me permiten, esta definición, que un poco tanto con mi historia, mi experiencia y mis eh, conocimientos he podido tratar de identificar de esta manera. Es una actitud y una aptitud que definitivamente es coordinada para mantenerse en base a un modelo de negocio en ciertos mercados, con un producto, con un servicio y sobre todo con una capacidad técnica y valores, sobre todo, que rijan esas capacidades técnicas. Yo creo que la parte de solo irnos por una capacidad tecnológica y técnica, sí, nos da una ventaja competitiva, pero incluirle los valores a esos usos y costumbres en el uso de las capacidades técnicas dará todavía un elemento de competencia diferente a solamente una competitividad entre todos. A mí me gusta un concepto que maneja la IMCO en su reporte del 2020, donde dice la competitividad es bienestar, que va muy de la mano con los factores psicosociales de los que estamos comentando. Y para terminar esta parte de lo que es competitividad, me gustaría considerar que hay varios tipos de competitividad. La interna, ¿sí? La interna de una empresa, de una organización, de la industria manufacturera, es aquella que trata de mejorar a la empresa
cada día, ¿sí? Es cómo puedo ser una mejor empresa respecto a mí misma. Esa es una competitividad interna. Una competitividad externa es qué capacidad tengo como organización de lograr una ventaja competitiva respecto a otros dentro de un mercado en particular. También hay una competitividad de las empresas a nivel internacional, donde los mercados básicamente reconocen a la organización o a la empresa en función de la manera en que satisface de manera adecuada las necesidades de un mercado y sobre todo que eleva el nivel de vida de los ciudadanos de ese país. Entonces, a partir de ello, la competitividad de un país es el resultado de una sinergia entre la competitividad y la competencia personal, pasando por todas las demás que acabamos de mencionar hace un rato. Entonces, si consideramos a México como un país competitivo, podemos ver en esta gráfica cómo es de que ha pasado del 2010 al 2016, que es cuando se hizo este reporte por parte de Deloitte, de un lugar 7 en el año 2010, cayó a un lugar 12 en el 2013, en el 2016 recupera a 8 y finalmente un estimado, inclusive esta información es previo al estudio de la pandemia, ahorita podemos pasar a ese punto, se estaba catalogando en un lugar 7, ¿sí? Que sería casi recuperar lo que en el 2010 tenía como posicionamiento. Es claro que este movimiento implica también considerar qué ha pasado con la competitividad a partir de lo que ha sido la época de la pandemia, la época de la cuarentena y todo esto que le hemos llamado también sindemia. Bueno, el INCO también arroja de que solamente 16 estados durante este 2020 han tenido la posibilidad de tener un desarrollo competitivo contra otras 16 que no han tenido la posibilidad de crecimiento. Entonces es muy probable que ese lugar 7 al que nos estamos refiriendo, que se tenía en el 2016, probablemente se mantenga o en última instancia pueda subir un poquito más. Todo depende seguramente de la gestión de factores no solamente psicosociales, sino también competitivos. Aquí tenemos otra gráfica donde otra tabla donde podemos ver cómo estaba en el 2016 las diferentes países, donde México aparece en el lugar 8 y proyectado para el 2020 en el lugar 7. Como repito, es muy probable que estos cambios a raíz de lo que ya sabemos que ha ocurrido con la economía tienda a cambiar, tal vez no positivamente. Algo interesante del término que maneja INCO en la competitividad es que dice INCO, Instituto Mexicano de la Competitividad, significa medimos la competitividad de los estados como su capacidad, y aquí es donde creo que viene algo muy interesante con el concepto de gestión psicosocial, como la capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión. Creo que es una definición de competitividad muy favorable a los tiempos que estamos viviendo. No habla de un choque de trenes o no habla de una guerra entre empresas o entre mercados, sino básicamente la capacidad para forjar, crear, de ahí que vienen elementos educativos, elementos de cultura, atraer en base a un mercado seguramente donde la seguridad y el marco jurídico es importante, retener talento e inversión, ¿sí? Creo que son elementos sumamente importantes en todo este proceso. En la siguiente cuadro que ustedes pueden ver, aquí es donde la gestión de factores psicosociales entra como de manera muy importante al concepto de competitividad. Si hablamos que el sector manufacturero tiene un impacto del 25% en el Producto Interno Bruto, sabemos que es definitivamente un tractor de la economía.
Este tractor de la economía, aquí en este cuadro, muestra 4 pilares importantes para que esa competitividad pueda darse. Me voy al primero, aumento en la calidad e incorporación de tecnología. La calidad del producto, la calidad del servicio que se vaya proporcionando, evidentemente tiene que ver con otros elementos como es la logística y la tecnología. Estamos ya en la industria 4.0, la robótica, la telemática, todo aquello que implica manejo de la Big Data, va a estar ya dentro de estos procesos competitivos. Estar fuera de ese proceso definitivamente nos va a disminuir competitividad. El otro elemento a la derecha es que las regulaciones en salud y seguridad brindan ventajas a la industria. Sí, las regulaciones que ustedes conocen, como es el caso de lo que ha manejado la UIT y que ha ido poco a poco permeando hasta llegar a la parte de la reforma laboral y a las diferentes normas como la 035, la 030, la 036 y las ISO que a nivel internacional están tratando de normar también esos conceptos, nos damos cuenta que las regulaciones en salud y en seguridad van a dar un elemento de competitividad también importante. Ya no solamente es atender a estas legislaciones para evitar multas, sino porque va a ser un elemento fundamental para generar competitividad en los mercados que hemos mencionado. Otros 2 pilares son la cercanía al clúster de Norteamérica. Hay aproximadamente 5 clústeres a nivel mundial. Uno está en el Oriente, uno está en América, otro está en Europa y así sucesivamente. La idea es de que en este clúster de Norteamérica tenemos al menos lo que es el TEMEC y tenemos otros 40 tratados internacionales que México tiene precisamente para poder impulsar. O sea, el mercado existe, el mercado y los convenios de alguna forma se han dado. Lo importante es cómo atacar y cómo responder ante esos retos. Y el cuarto elemento creo que es un elemento donde la parte del gobierno federal, el gobierno estatal, local, tiene mucho que ver. INCO, les recomiendo esta publicación del 2020, habla también sobre la capacidad que tienen cada uno de los gobiernos para poder generar elementos de competitividad. En ese reporte irán viendo ustedes que en la medida en que los gobiernos locales y estatales están atendiendo las necesidades sociales, económicas, educativas de su estado, en esa medida va aumentando la competitividad de dicho estado. Probablemente esta parte del federalismo tenga que ser un tanto cuanto revisada en función de esas necesidades del dinero y los recursos que cada estado requiere. Y en la inversión extranjera es otro de los elementos importantes. Atraer inversión extranjera, convencerla que se quede, también puede generar elementos de competitividad. En la parte de abajo ustedes pueden observar que tenemos otros 4 elementos que soportan esos pilares. En el caso del aumento y calidad, básicamente es lo que es costo de producción, que sean accesibles, mejores competencias en las personas y sobre todo en la parte que genere todo aquello que la nueva tecnología va a estar requiriendo. Yo pienso de que si bien es cierto va a haber un recorte en la parte de ciertos empleos tradicionales, también va a haber un repunte y en ese repunte necesitamos capacitar a nuestros colaboradores. Ya mencioné en la parte de las regulaciones en la salud y en la seguridad, se requiere atender a esos convenios. Entonces, la gestión psicosocial, como pueden ver, tiene muchos elementos en los dos primeros pilares de los que estamos comentando. Y quisiera comentar algunos rasgos positivos y otros negativos respecto a la gestión psicosocial. Aquellos elementos que nos puede ayudar. Por ejemplo, déjenme decirle, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
calcula que el estrés y otros factores que impactan al colaborador, al trabajador, va a tener un costo económico de aproximadamente 136 mil millones de euros al año. Esto es en datos que tenía esta agencia el año pasado. La cantidad es importante, ¿sí? La cantidad impacta de manera sustancial la competitividad misma de las empresas, porque es restarle a toda esa competitividad esta cantidad. Por eso es de que, ¿qué beneficios trae el atender los factores psicosociales? Uno, pues promueve una organización del trabajo. Recordemos cuáles son esos factores que de alguna forma lo impactan. Sí, esos factores es el cuidado de la organización del trabajo. Tenemos también en lo que es eh, las, todas estas características que requieren las condiciones de trabajo, todo lo que es la carga de trabajo, las relaciones interpersonales jefe-colaborador, apoyo social de los equipos y por último, la parte correspondiente al equilibrio familia-trabajo y un quinto que podría decirse que es un entorno organizacional favorable. En base a esos 5 elementos que pueden impactar a esos 2 pilares iniciales que mencionaba hace un rato, los beneficios que nos traería la gestión de estos factores sería la promoción de una organización del trabajo y buscar un equilibrio de las cargas y condiciones de trabajo. Estos cambios tecnológicos, esta carga que podamos tener por los nuevos mercados que se vayan abriendo, implica que la gestión de trabajo, de cargas, de condiciones laborales y capacitación nos den un trabajo digno al respecto. El otro elemento es buscar que las relaciones interpersonales, jefe-colaborador, equipos de trabajo, familia-trabajo, también se busquen ir intercalando de la mejor manera. Pensemos cuánto tiempo nos pasamos en nuestra empresa, que hoy sí puede ser que en algunos casos sea a nivel virtual, pero en la mayoría del tiempo en un futuro será volver a la parte presencial. Y finalmente, un tercer elemento sería desarrollar entornos organizacionales favorables a partir de la participación del colaborador en la toma de decisiones funcional, institucional y a veces estratégica, en retroalimentar de una manera diferente al colaborador su trabajo, ¿sí? Creo yo que la época del jefe que gestionaba desde una autoridad a veces hasta agresiva, tendrá que cambiar para ser una forma de liderazgo más formativa que directiva. Esto generará una mayor pertenencia de los colaboradores a la misma organización. ¿Qué pasa si esto no lo tenemos de alguna manera claro? Tendremos consecuencias negativas, como puede ser insatisfacción, estrés, problemas de salud, ausentismo, y eso definitivamente va a impactar la competitividad. Otro riesgo de no atender esta gestión psicosocial sería requerimientos legales, multas. Y todo eso definitivamente implicaría un retraso en los efectos positivos de la competitividad. Y por otro lado, la seguridad de los colaboradores limitaría en un momento dado un trabajo digno. O sea, la parte correspondiente a atender los factores psicosociales, les aseguro, es un proceso de competitividad que no solamente apoya a un mejor lugar para trabajar, sino también a los resultados mismos de la empresa. Estos son algunos elementos, Jorge, Humberto, que podría yo comentar al respecto de este tema. Muchas gracias, Jorge. Doctor Mérida, ¿hay algo que tú quisieras comentar para enriquecer o contribuir lo que Jorge ya nos ha compartido hasta el momento? Por supuesto, la verdad es que me gusta mucho la información que nos comparte. Es muy, muy interesante cómo ha tenido nuestro país esta variación en su nivel de competitividad respecto al resto de países a lo largo de estas décadas. Y yo me quedé reflexionando que, pues bueno, una empresa no puede dar lo que no tiene, ¿no? Y
es algo que se aplica pues a varios, pues a varias circunstancias, incluidas las organizaciones productivas. Y es interesante pues esta vinculación directa. No se puede ser competitivo de manera externa si no se es competitivo de manera interna. ¿A qué voy? Considero que las grandes empresas que tienen grandes contribuciones a la economía o a la calidad de los productos y servicios que dan, pues necesariamente tendrán o tienen estos entornos también competitivos internos. Entonces, es una manera importante de vincular la importancia de lo que sucede adentro con lo que se logra afuera. Y, y entonces lo que yo quisiera resaltar es esto que tú nos mencionas, hacer una gestión psicosocial adecuada, no solamente nos va a permitir responder como organizaciones hacia las condiciones tan demandantes que estamos ahorita en los contextos. Y esta definición, ¿no?, en la cual la competitividad necesariamente, o más bien de manera fiel, tendrá que conocer las necesidades y prioridades humanas en los contextos actuales, ¿no? Entonces, así pasan, necesitas conocer las necesidades humanas, ¿no? Y las prioridades en el contexto actual, no solamente de los clientes externos, sino también de las personas que están integrando tu organización. Y entonces el acercarse a conocer esas necesidades se puede hacer a través de estas prácticas que tú mencionas, ¿no? La implementación de las normas, la implementación de las ISO, el generar una organización favorable, desarrollar también la pertenencia a la empresa, y pues bueno, incrementar o mejorar las relaciones interpersonales. Entonces, la verdad es que me quedó muy claro, ¿no? Esta vinculación, pues, directa que hay entre la competitividad interna y la externa. Entonces, en una industria como es la manufacturera, que está directamente expuesta a la competitividad internacional, pues definitivamente esa alta demanda en cuanto a sus aptitudes y actitudes, pues también se tendrá que reflejar con estas prácticas al interior de las mismas, ¿no? Entonces, pues eso es digamos, como el comentario y lo que yo observo desde este lado, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Jorge, fíjate, me gusta mucho y cerraría esta parte de esta manera. La competitividad interna genera ese resultado final. Y creo que el resultado final es hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos. La satisfacción de un mercado o la satisfacción y cubrir las necesidades de personas, ¿no? Probablemente ahí exista también un enfoque que en este mercado que estamos teniendo también sea un enfoque más humano de la competitividad misma y no a costa de lograr competitividad, sino conjuntamente con lograr esa competencia de la que estamos hablando. Claro, porque finalmente ya de pronto me suena un poco factible que se logre una competitividad externa sin la interna. Entonces, y definitivamente el atender las necesidades del mercado realmente es atender las necesidades de las personas. O sea, finalmente son las necesidades de las personas las que determinan las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, coincido contigo, esta visión de la competitividad en la cual se le vincula con el bienestar, definitivamente es una visión pues mucho más humana, ¿okay? Y que
y que pues bueno, ayuda también como a homogeneizar pues toda la normatividad que ya existe, ¿no? Ayuda a homogeneizar también digamos, los principios de la responsabilidad social empresarial, los principios de los derechos humanos en el trabajo, y pues bueno, está prácticamente todo alineado, es decir, encuentro ya más sintonía, por así decirlo, entre este marco regulatorio y también las necesidades, pues las necesidades del mercado, que al fin y al cabo son necesidades de personas. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Mérida, muchas gracias, Jorge Ramírez, por reflexionar junto con nosotros el día de hoy sobre estos beneficios de la gestión psicosocial para la industria de la manufactura y su vinculación con la competitividad para las empresas. Y bueno, pues con esto vamos llegando al final de este capítulo, de este programa de gestión psicosocial y salud mental en el trabajo. Y bueno, pues los invitamos a acompañarnos nuevamente el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde para seguir hablando sobre este tema. Siguiente miércoles abordaremos con mayor profundidad el tema de las normas ISO, sobre todo la 45001 y la 45003, que específicamente aborda el tema de la gestión psicosocial en el lugar de trabajo. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.